Bien. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Por allí me oís también? ¿Sí? Ok, venga. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir y por la invitación y por la acogida. Bueno, Alejandra es que me quiere demasiado. ¿Eh? Tampoco tendré tantos talentos, pero bueno, es verdad que el Señor potencia todo lo que ponemos en sus manos, ¿no? Bueno, muy rápidamente os voy a contar, bueno, para empezar, qué es Medjugorje, por si alguno no lo tiene muy ubicado. Luego, cómo lo conocí yo y qué ha supuesto en mi vida y en nuestra vida, en la vida de mi familia, de mi entorno, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida profesional. Y, y en tercer lugar, qué es lo que creo yo que supone Medjugorje para el mundo, ¿no? Como acontecimiento que está sucediendo ahora, ¿no? Acontecimiento de la gracia, ¿no? Bueno, Medjugorje es un pequeño pueblo ubicado en Bosnia y Herzegovina, lo que era la antigua Yugoslavia. Bosnia y Herzegovina es un país pequeño, tiene unos 4 millones de habitantes, un país muy pobre. eh, y, y Medjugorje es un pueblecito que está allí al sur de Bosnia y Herzegovina, cerca de la frontera con Croacia por el oeste, por el suroeste. Un pueblo que en el año 1981, que es cuando comienzan los fenómenos de Medjugorje, tenía 400 habitantes que se dedicaban al campo, ¿no? Eran ganaderos y campesinos, ¿no? Ganaderos de pequeña escala, de tener un rebaño de ovejas y alguna vaca para la leche. Estábamos en el contexto del comunismo, era la Yugoslavia comunista, que esto siempre, en asuntos de fe y otros, pero siempre complicaba la vida un poco, ¿no? Entonces, bueno, Medjugorje habría sido absolutamente desconocido si no fuese por eso, ¿no? Porque a partir del año 1981, digamos que la Iglesia investiga un posible caso de apariciones de la Virgen, con la peculiaridad de que está sucediendo en nuestros días, ¿no? No es un estudio que se haga sobre algo que aconteció hace 50, 100 o 200 años, ¿no? Los acontecimientos de Medjugorje comienzan la tarde del 24 de junio de 1981, cuando dos chicas, dos adolescentes de 15 años, Ivanka y Miriana, están dando un paseo al pie de una colina, que es el Monte Povdro, a 1 kilómetro de la parroquia. Y en un momento dado, una de ellas le dice a la otra algo, una frase extraña, fuera de pues como muy de. Y Miriana cuenta cómo le contestó de un modo brusco, porque pareció una estupidez esa frase, ¿no? No tiene la Virgen María otra cosa que hacer que venir a verte a ti aquí, ¿no? Y siguió caminando, había un grupo de amigas unos metros más adelante, se saludan, ¿no? Pues dar un paseo que hace allí Ivanka, porque está de rodillas y ha dicho algo de la Virgen, bueno, pues vamos a ver qué le pasa. Se acercan, en ese grupito estaba una chica de su misma edad que se llama Vitska, y Vitska mira hacia arriba y a una distancia indeterminada, pero una forma nítida y física, no era una luz, no era una figura, no era un resplandor, era una persona. Ve lo que ella describe como a una joven de unos 16 años y de una belleza indescriptible, con los ojos azules, las mejillas sonrosadas, el pelo castaño, un vestido blanco que le lleva por los pies, un velo gris. Dice que lleva un bebé en brazos. Al bebé no le ven, pero aprecian que se mueve, está envuelto en el velo de esta persona. Y Vitska dice que tiene un cúmulo de sensaciones en ese momento, ¿no? A la vez, ¿no? Emoción, miedo, susto, nervios, ilusión, y sale corriendo. No lo sabe gestionar y sale corriendo, ¿no? Y se encuentra a unos pocos metros a dos chicos, los dos se llaman Iván, uno de ellos tiene 17 años, y bueno, ven que está muy asustada, ven que pasa algo porque en esa carrera que ha pegado ella ha perdido las sandalias, está descalza, está muy nerviosa, está muy alterada. Van donde está el resto el resto del grupo, y lo que cuenta Iván es que mira hacia donde están señalando y ve esa presencia, ¿no? Y la ve con una claridad absoluta. Y dice, Iván cuenta que él en ese momento tuvo desde el primer segundo la certeza absoluta de quién era esa persona, sin haber hablado con ella, y además con un dato muy curioso, ¿no? Que es que ellos no sabían que la Virgen María se pudiera aparecer. O sea, ellos no habían oído jamás nunca hablar de la historia de Lourdes, no habían oído jamás hablar de Fátima ni de Guadalupe, no sabían que ese acontecimiento de las apariciones pudiese suceder o acontecer, ¿no? Él sale corriendo también. A mí esto me gusta mucho, que se asusten, ¿no? O sea, porque, quiero decir, debe ser algo pues asombroso, ¿no? Y salen corriendo.
él se encierra en su habitación y se pasa toda la noche en vela. Lo que cuenta Iván es que se pasa toda la noche en vela preguntándose, ¿es esto posible? ¿Cómo es posible? Yo he visto lo que he visto, pero ¿por qué sucede esto, no? Y antes del amanecer, sus padres tocan la puerta de la habitación. Todos esos chicos vivían en un barrio, unas casas muy cerca de las otras, y tocan la puerta, le dicen, ¿qué están diciendo las chicas? Hemos oído que tú estabas allí ayer. Mucho cuidado, hijo. Con estas cosas no se juega. Con las cosas espirituales no se juega, con las cosas de Dios no se juega. Y mucho cuidado, porque el sistema pues, no acepta estas manifestaciones, ¿no? De fe y estas cosas, ¿no? Entonces deciden el grupo de familiares y de vecinos que ese segundo día, el 25 de junio ya, van a volver a la misma hora, al mismo lugar con los chicos, a ver si ven algo. En esas 24 horas que pasan, pues hay todo tipo de comentarios de mofas, de risas, pues pues habrá sido alguien que se ha perdido, habrá sido un pastor, habrá sido, lo que habéis visto será un animal, en fin, bueno, todo tipo de comentarios. Y regresan al siguiente día, más o menos a la misma hora, una comitiva de unas 15 o 20 personas, en el cual están Ivanka y Mirjana, las dos primeras, Vitska y otra amiga que se llama María, las 4 chicas son de la misma edad, Iván, el de 17 años, y un niño de 10 años que se llama Yakov. Y entonces, en un momento dado, estos 6 chicos empiezan a subir al monte a una velocidad que era imposible de seguir. Yo he podido hablar aparte de con ellos, con 2 de las personas que estaban con ellos ese segundo día, ¿no? Y dicen que de repente cogieron una velocidad que eran imposibles de seguir. Uno decía que era como si tuvieran alas en los pies, porque no parecían correr, sino deslizarse, ¿no? Y en un momento dado les alcanzan, no es en lo alto del monte, es a mitad de ladera, en un lugar, les alcanzan, estaban los 6 chicos, estaban de rodillas, y una situación muy extraña, muy misteriosa, muy extraña, ¿no? Que era todos mirando hacia un punto fijo, parecía que hablaban con alguien, aunque ellos no les oían, estaban como petrificados, les cogían y eran como un bloque de piedra anclado al suelo, les intentaban mover y no podían, y al cabo de unos minutos, 10, 12 minutos, salen de ese estado y manifiestan una serie de sentimientos y de sensaciones que se atropellan unos con otros, ¿no? Lloran y ríen al mismo tiempo, hablan atropellándose entre ellos, se abrazan, lloran, rezan, ¿no? Y dicen, ¿qué os ha pasado? Hemos visto a la Virgen María. Y ya cuentan, ¿no? Nos ha dicho, soy la bienaventurada Virgen María, soy la Reina de la Paz. Hay que rezar, oren, oren, oren. Hay que rezar por la paz, para que la paz reine entre Dios y los hombres y entre todos los hombres. Le preguntan si la vuelven a ver y ella no contesta, sonríe y desaparece. Pero la vuelven a ver al siguiente día y al siguiente y al siguiente, ¿no? El quinto día de apariciones, en Medjugorje, porque se empieza a correr la voz, en Medjugorje hay 15.000 personas rezando el rosario en el Monte Póvelo. Y esto es un desafío al sistema, porque son comunistas, ¿no? Entonces, en los países comunistas la Virgen María tiene prohibido aparecerse, ¿eh? Entonces pues, se ponen nerviosos, ¿no? Y se empieza a poner nervioso todo el mundo y empieza el problema, ¿no? Los chicos fueron detenidos, fueron llevados al hospital en Mostar. Nosotros hemos conseguido hablar con la médico psiquiatra, la primera que les atendió allí en Mostar, ¿no? Que era una persona de educación de ascendencia musulmana, pero de educación atea, comunista. Ella formaba parte del sistema y tenía la orden de declararles enfermos para que se les encerrase y dejasen ya de estas tonterías de rezar el rosario, ¿no? Entonces es muy divertido hablar con esta doctora, porque lo que te cuenta es que ella estuvo 2 días con ellos. El primer día lo que intentó fue ganarse su confianza, no vio nada raro en su comportamiento. Y el segundo día les acompañó al monte en una aparición y ella vivió ahí una experiencia, eh, bueno, pues que tuvo una conversión paulina, ¿no? Ella cuenta, dice, yo subí allí siendo una persona absolutamente atea, agnóstica, siendo una espía, siendo un enemigo y bajé de allí siendo una persona totalmente diferente, ¿no? Y así comienzan los acontecimientos de Medjugorje. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años. Estos chicos manifiestan tener esas apariciones todos los días, reciben una serie de mensajes, etc. En el año 89 cae el comunismo, en los 90 se desatan las guerras de la desintegración de la antigua Yugoslavia. Cuando todo aquello se calma, por decir algo, más o menos en el año 2000, más o menos, 99-2000, Roma se da cuenta de que hay un pueblecito en Bosnia y Herzegovina al que llegan al año casi 2 millones de peregrinos al año, llamados por unas supuestas apariciones. Entonces dicen, pues bueno, ¿y aquí qué ha pasado? ¿No? Y es cuando un poco Roma se empieza a tomar más en serio aquello
y empieza a conocerse Medjugorje un poco por todo el mundo. Empiezan a llegar, una vez que han pasado las guerras, empiezan a llegar periodistas de todo el mundo, equipos de investigación científicos de todo el mundo, de universidades italianas, alemanas, austriacas, americanas. Les hacen todo tipo de pruebas, exámenes y todo tipo de cosas a los chicos, y nunca nadie, jamás, en todos esos años, nunca, empezando por los comunistas, luego la propia conferencia episcopal de la antigua Yugoslavia hizo unos exámenes que quedaron en nada por la guerra, pero nunca nadie encontró visos de falsedad, ¿no? Pues bien, y así comienza Medjugorje. ¿Cómo lo conozco yo Medjugorje? Bien, yo soy periodista y en el año 2006, bueno, en el año 2005 en realidad, la primera persona que a mí me habla de Medjugorje es un sacerdote argentino. Yo estuve pasando aquel verano de 2005 unos días con una comunidad en un pueblecito a 2 horas de Madrid. Y yo no tenía una práctica de la fe. Yo fui con ellos a pasar un tiempo para descansar. Había pasado unos años bastante difíciles bueno, en la familia, en lo personal. Estaba pasando una etapa durísima y bueno, pues a través de una persona me dice, oye, vete allí, descansas. Yo me acuerdo que dije, bueno, sí, que no me molesten, que no me digan que rece, que no me digan que haga nada. Yo estoy para pocas cosas y para pocas bromas. Me fui allí, eran un cura y 2 monjas y estuve un mes con ellos. Y en una tarde, aquel sacerdote, el padre Carlos, hablando con él, bueno, yo le dije una frase, algo así como qué bonito debe ser el cielo, yo me quiero ir de allí, que es una manera muy romántica de decir que te quieres morir. Y entonces él se le encendieron los ojos y me dijo, ¿tú sabes que existe un lugar en la tierra en el que puedes tocar el cielo con la punta de los dedos? Y yo, ¿y dónde está esto? Y me dicen Bosnia. Yo lo que sabía de Bosnia, lo único que sabía de Bosnia eran las imágenes de los telediarios de los años 90, de la guerra, ¿no? Y digo, bueno, y el cielo precisamente, o sea, quiero decir, si me hubiese dicho, pues yo qué sé, Hawái o Cancún, ¿no? Pues, pero aquello no tenía nada de atractivo. Y digo, ¿por qué? Y entonces me dice, hay un pueblecito que se llama Medjugorje en el que se aparece la Virgen. Y entonces yo dije, bien, ha llegado el momento de volver a mi casa, porque esto es una estupidez, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe en el siglo XXI que la Virgen María nos aparece, ¿eh? Y si se piensa que me voy a tragar esa bola, bueno, pues no me conoce, ¿no? Tuvimos una pequeña intercambio de pareceres, ¿no? Pero bueno, él me dejó allí, allí le daba igual lo que yo pensase, obviamente, y yo me quedé con mi enfado y con mi tontería y con mi sentimiento de que estoy haciendo yo en un pueblecito pequeño, perdiendo el tiempo con un cura y 2 monjas que dicen que la Virgen se aparece en Bosnia y Herzegovina, que es lo más absurdo que yo había vivido en toda mi vida. Bueno, regreso a mi vida y a mi trabajo. Yo trabajaba en una empresa de medios, allí éramos 400 periodistas en el centro de Madrid, en el Paseo de la Castellana. Y un buen día yo estaba en mi escritorio pasando hojas de un periódico y veo un anuncio de publicidad que me llama mucho mi atención por 2 motivos. Uno, porque era absurdo. Era un anuncio de publicidad que no anunciaba algo que comprar, un perfume, una bebida o un coche. Alguien se había gastado unos 500 euros en una media a color con un anuncio que salía una imagen de la Virgen. Por cierto, la estética era patética. Y había una frase que ponía mensaje de la Virgen Medjugorje y luego pues un párrafo así que yo no leí, ni me acuerdo, ni sé lo que ponía, ni nada, ¿no? Pero sí ponía mensaje de la Virgen Medjugorje. Entonces me acordé de lo que me había contado aquel cura 6 meses antes en el verano y dije, esto es del sitio. Y entonces mirando aquella imagen de la Virgen yo hice una especie, se me pasó un pensamiento por la cabeza. O sea, yo ahora sé que el Señor se vale de esas cosas como oración, ¿no? Pero fue un pensamiento de tantos que se te pueden pasar por la cabeza, pues... y que no tienen ningún sentido y ninguna importancia, ¿no? Mirando aquella imagen de la Virgen, yo pensé, si es verdad lo que cuentan de ti allí, si es verdad lo que cuentan de ti y tú tienes algo para mí allí, llévame. Y punto. Yo no me santigué, no me puse rodillas, no oí violines, no se me apareció un ángel. Mi vida siguió siendo igual, ¿vale? Pasé la página, seguí con mis asuntos. Eso fue un miércoles y el viernes, 2 días después, me llama mi jefe a su despacho. Entro y me dice, me voy a sentar y me dice, cierra la puerta. Y entonces yo me acuerdo que me puse muy nervioso porque cuando tu jefe te llama al despacho y te dice cierra la puerta, a lo mejor no es para subirte el sueldo, ¿no? Entonces dije, ¿qué le pasa? Cerré la puerta, pues no era normal, siempre tenía la puerta abierta salvo. Y entonces me siento y me dice, oye, dice, ¿tú has oído hablar de un pueblo en la antigua Yugoslavia, de un lugar en la antigua Yugoslavia donde hay unas apariciones de la Virgen? Entonces ya ahí me puse muy nervioso porque había oído hablar.
Y porque 2 días antes yo sabía lo que había pasado con aquel anuncio tan raro que pues si hubiese sido cualquier otro anuncio yo ni me acordaría, pero aquello era llamativo, ¿no? Entonces me quedo así y entonces le mentí, ¿no? Digo, porque ¿has oído hablar de un pueblo en la antigua Yugoslavia donde se aparece la Virgen? O donde dicen que hay... Y yo digo, pues no me suena nada, ¿no? Pues yo quería saber qué sabía él, ¿no? Y me dice, mira, hemos tenido una reunión de directores con el presidente y una de las cosas que han salido encima de la mesa ha sido que el dueño de la empresa, el gran jefe, alguien le ha contado que hay un lugar en la antigua Yugoslavia que hay unos milagros, unas apariciones o algo así. Él tampoco sabía mucho. Y dice, quiere que algún periodista de la empresa vaya. Y he pensado que te vayas tú. Entonces, trate de dónde está eso y cómo se va, ¿no? Y entonces, fue la primera vez en mi vida, yo tenía 28 años, que yo vivo la sensación de que te tiemblen las piernas, porque aquello, a ver, yo siempre lo digo, ¿no? Yo no era el mejor de la clase, pero tampoco soy idiota, y aquello no era normal. Entonces fue un poco como, hola, ¿hay alguien ahí? Y bien, salí de su despacho pues teniendo que irme, ¿no? Me dice, de aquí a 3 meses trae algún reportaje, me dice, ¿no? Digo, bueno, ¿y con quién hablo? Dice, pues no sé, no tengo ni idea. Búscate la vida, ¿no? Bueno, en aquel momento, en 2006, Medjugorje era súper desconocido en España, muy desconocido. Google ya funcionaba bastante bien, empecé a bichear en Google y bueno, me di cuenta de que siendo muy desconocido en España, pero por ejemplo en Italia era súper conocido. Y en algunos países de Europa también, en muchos países de América también era muy conocido, pero en España súper desconocido. Yo siempre digo que aquello a mí me llamaba la atención porque por ejemplo, mi madre no había oído hablar nunca de Medjugorje y mi madre lo sabía todo. Entonces yo digo, esto no puede ser, esto si mi madre lo sabría, o sea, quiero decir, y mi madre que era una mujer muy piadosa, de una fe muy, muy profunda, ¿no? Que yo recuerdo de niño, ella rezaba en casa el rosario en latín, ¿no? Y yo siempre decía si la Virgen María se apareciese, antes le habría pedido permiso a mi madre, ¿no? Porque mi madre era madre de 7 hijos, en fin, bueno, pues una señora dura, ¿no? Y con una fe como la roca, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que empiezo a tener que enterarme de qué es aquello y empiezo a aprender qué es Medjugorje, pues yo no tenía ni idea. Yo esta introducción que os he hecho la fui aprendiendo, pero yo empiezo a leer cosas sobre Medjugorje y todo lo que es, todo lo que, cuando tú oyes hablar por primera vez de lo que acontece en Medjugorje, no te lo crees, es muy difícil de creer. Entre otras cosas, por eso, ¿no? Lo digo medio en broma, pero a ver si esto es verdad, cómo es tan desconocido, ¿no? A mí se me hacía muy raro, muy difícil que, bueno, para empezar, que se apareciese la Virgen. Bueno, pero segundo también, que los videntes eran 6, para mí era como muchísima gente, ¿no? Luego aprendí que no hay un protocolo de apariciones, o sea, que decir, pues aparecen los que Dios quiera que desaparezca, o sea, pues en Fátima fueron 3, en Lourdes fue 1, y en Knock, en Irlanda, fue un montón de gente, por ejemplo, ¿no? Luego también se me hacía bola que las apariciones no sucedieron en el 81 ya, es que todavía acontecían cada día, todos los días, ¿no? Eh, entonces a mí todo aquello se me hacía muy difícil, muy complicado. Pero bueno, yo seguía con mi trabajo, con la ilusión de ir pues unos días a Bosnia y Herzegovina, a conocer otro sitio, y ya está. En aquellos, lo que hice fue averiguar, porque yo no conocía a nadie que viviese en Medjugorje, salvo aquel sacerdote de aquel pueblo, que tampoco tenía mucho interés en volver a saludar. Y, y, y entonces lo que hice fue localizar en aquel periódico quién puso aquel anuncio y la encontré, era una señora de Madrid, quedé con ella en su casa. Cuando llego a su casa me cuenta una historia que parece una película de indios, ¿no? O sea, porque yo no me creía esas cosas, ¿no? Pero ella vivió una conversión muy fuerte en Medjugorje una vez que fue, en fin, bueno. Y por eso ponía esos anuncios en la prensa, ¿no? Para darlo a conocer, no se le ocurrió otra idea, ¿no? Y me dice, mira, yo organizo algunas veces viajes a Medjugorje, esto era enero de 2006, en marzo nos vamos, a fines de marzo. Tengo un grupo, entonces te vienes con nosotros. Y digo, fantástico, porque así no me tengo que ocupar ni del autobús, ni del hotel, ni de la pensión, en fin, bueno. Y digo, muy bien. En esos 2 meses es cuando yo empiezo a aprender que era Medjugorje y se da la circunstancia de que un compañero me dice que me va a acompañar, ¿no? Que así no voy yo solo y que él también tiene interés, ha pedido permiso y que se viene, ¿no? Mi compañero no se creía nada de esto, pero le apetecía, ¿no? Le apetecía que fuésemos juntos, a conocer lo mismo, ¿no? Pues Bosnia, en fin, bueno. Se da una circunstancia que para mí es importante. 2 días antes, bueno, es definitiva, 2 días antes de nuestro viaje, esta señora nos incluye en una lista de distribución de emails, que era el grupo,
y manda información sobre el viaje. Yo me acuerdo que aquello lo trasladé a un Word y eran, yo qué sé, 57 folios. O sea, yo dije, bueno, esta señora, si piensa que me voy a hacer todo esto, no me conoce, ¿no? Pero bueno, leí en diagonal un poco y me enteré, gracias a Dios, que de los 7 días que dura nuestro viaje a Medjugorje, 3 días y medio no estábamos en Medjugorje, estábamos en otro pueblo de Bosnia haciendo un retiro espiritual con un fraile. Bien, eso es, yo me reí, ¿eh? Fantástico. Y yo pensé, bueno, para empezar, yo no voy a hacer ningún retiro porque no me apetece, porque me aburre, porque no quiero y porque no me da la gana. Y segundo, esta señora no me cae bien porque me lo tenía que haber dicho antes. Entonces, a mí no me gusta que me manejen y entonces no me maneje, señora. Bien. Y llamé al sacerdote aquel con el que había estado en verano, le conté mi problema y le dije, mira, este grupo se va, yo tengo que estar en Medjugorje, pero tengo que hacer un reportaje. Dígame algún sitio donde mientras esta gente se va, yo me pueda quedar a dormir o alguna casa, una familia, alguien que usted conozca, alguien que vive allí, ¿no? Y me dice, ¿cómo se llama ese fraile? Yo veo fraile, dice el retiro. Entonces ahí vi y digo, pues mire, aquí hay un tal padre Jozo, J-O-Z-O. Y de un tal padre Jozo. Y me dice, Jesucito, haz ese retiro y tendrás tu reportaje sobre Medjugorje. Y digo, pues qué bien, ¿no? Qué fácil, ¿no? No me apetece, pero bueno. Bueno, él me explica, ¿no? Dice, mira, el padre Yoso es el que era el párroco de Medjugorje en el año 81, cuando al comienzo de las apariciones, y un mes después, el 2 de agosto, un mes y medio después, allí se le dio tal problema que le detuvieron, le llevaron preso, estuvo preso en una cárcel comunista, aislado, sufrió todo tipo de torturas, palizas y todo tipo de cosas a causa de las apariciones de Medjugorje, ¿no? Y yo dije, bueno, qué interesante, este señor tiene una entrevista, ¿no? Y ya está, dije, bueno, pues por lo menos algo me llevaré. Fuimos a Medjugorje, yo siempre lo cuento, ¿no? Recuerdo aquel día como, es que no se me olvida, o sea, era el 25 de marzo de 2006, madrugamos mucho, el avión era temprano, hacíamos una escala de Madrid-Milán, Milán-Sarajevo, y llegamos al aeropuerto, la terminal estaba vacía y teníamos el mostrador del check-in. No había nadie en el aeropuerto, salvo en un mostrador que había un grupo de gente, ¿no? Y entonces yo iba con mi maletita y con mi mochila y Gonzalo apareció por la derecha y dice, ¿ese es nuestro mostrador? Y yo dije, espero que no. ¿Por qué? Porque el grupo con el que íbamos a estar una semana en Bosnia y Herzegovina rezando rosarios era un grupo... Yo tenía 28 años, Gonzalo tenía 30, los dos solteros. Entonces, en aquel grupo no había ninguna chica guapa, o sea, ¿no? Eran todas señoras de 40 y muchos o 50 y tantos o tal, y que estaban todas, aquello parecía un gallinero, o sea, entonces pues todas dándose besos, abrazos y todas entusiasmadas con la excursión, o sea, y yo recuerdo también que había 2 sacerdotes que eran 2 legionarios de Cristo muy serios allí, muy, bueno, yo creo que a ellos les pasaba lo mismo que a nosotros, pero en otro sentido, ¿no? Pero era como... Y de ahí muy serios, como diciendo, madre mía, la semana que nos espera. Y había también 2 frailes que eran ermitaños eucarísticos y no lo disimulaban, iban vestidos de ermitaños eucarísticos. O sea, la fauna era asombrosa. Y entonces, me acuerdo que Gonzalo dijo, vámonos fuera a fumar, estuvimos fuera fumando, haciendo tiempo, y yo pensé, se lo dije a Gonzalo, y Gonzalo, hemos fracasado. O sea, sí, de verdad, o sea, a mí me dio una desolación tremenda, porque dije, 400 periodistas en la empresa, entonces hay 398 que hoy no están aquí. Entonces, averigua cuáles son los otros 2, ¿eh? Premio. Bien, una semana, fantástico. Cogimos aquel avión, aterrizamos en Sarajevo, de Sarajevo a Medjugorje, son 3 horas de autobús, un poquito más, con unas carreterillas infames. Y ahí estábamos Gonzalo y yo con nuestras amigas. Y entonces nuestras amigas, o sea, en aquel autobús se rezó lo que no están los escritos, ¿no? O sea, un rosario detrás de otro, rugu, 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 rugu. Yo decía, por favor, que lleguemos ya o que se estrelle el autobús o que se callen, ¿no? Pues no ponía, yo en los autobuses pues se pone música, se pone una película, ¿no? Pero rosario tras rosario. Luego acabaron todos las 4 partes del rosario. Yo en ese día aprendí que había misterios nuevos. Porque yo de niño, sí, de verdad. Porque yo de niño había en el colegio, en mi casa, tal. Yo hubo un momento en mi vida que dejé la práctica de la fe, ¿no? Entonces, pero pues los gozosos, los dolorosos y los gloriosos, ¿no? Y de repente, yo cuando ya digo, bueno, ya esto se ha acabado. Misterios luminosos. Y yo digo, tío, se los inventan. Estos no estaban en mi. Estos no están, estos son suyos, ¿no? Bueno,
y acaba, bueno, y siguen rezando. En fin, bueno, yo quería llegar, llegamos a Medjugorje y nada más llegar, dejamos las maletas en la pensión, estábamos en la calle principal, al fondo se veía la iglesia, y para allá que nos fuimos, porque nada más llegar empezaba una adoración eucarística. Y entonces las señoras, las entusiastas, nos cogieron de lo... Hay que ir a la parroquia. Claro, para nosotros, yo ahora, luego ya, claro, para nosotros para ellas éramos, pues, éramos el juguetito del viaje, vamos, o sea. Y entonces para arriba y para abajo, en fin, bueno, nos metieron a empujones en la parroquia, a mí no me apetecía nada, pero bueno, pues no había escapatoria. Y en esa adoración empiezo yo a aprender y a vivir qué es Medjugorje. Yo entro y para empezar, es una parroquia grande y para empezar estaba a reventar de gente. Estábamos allí encogidos, no cabía un alfiler. Yo entré, me apoyé en la columna de atrás del todo. Encima eso, ¿no? O sea, digo, joder, encima este agobio aquí, macho, ¿esto cuánto dura? Una hora aquí, macho, madre mía. Pero bueno, empezó la adoración y a mí aquello me cautivó, ¿no? Allí sucedieron un montón de cosas en una hora. Una de ellas es que yo empecé a trabajar. Para empezar, dije, bueno, aquí hay mucha gente. ¿Cuánta gente hay? Pues yo no puedo escribir un artículo y decir, había mucha gente, ¿no? ¿Cuántos hay? Entonces conté cabezas, conté bancos, cabezas, multipliqué y tal. Digo, tío, aquí hay por lo menos 1.500 personas, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención aquello. Había gente, además, unas 1.500 personas muy incómodas y eran de todo el mundo. O sea, yo recuerdo que había un grupo, pues yo no sé si eran coreanos o filipinos o lo que fuese, había gente de Latinoamérica, había altos, bajos, rubios, pelirrojos, había gente de todo el mundo, africanos, negros, había de todo, ¿no? Y, y, y entonces a mí me llamó mucho la atención. Yo me acuerdo que una de las cosas que viví en aquella adoración fue ¿por qué viene la gente aquí? O sea, quiero decir, ¿por qué hacen este viaje tan largo? Desde Madrid está cerca, pero aquí hay gente que ha hecho 10.000, 12.000, 15.000 kilómetros de viaje total para venir a una adoración. Porque esta gente no ve a la Virgen. O sea, yo si en la agencia de viajes o en la parroquia te dice, oh, mire, véngase a Medjugorje y usted ve a la Virgen. Ah, pues bien, pero no, esta gente... Entonces yo decía, ¿por qué no? Porque para estar en una adoración, ¿por qué no se quedan en su parroquia, en su pueblo, en lo que sea, ¿no? Y a mí aquello me llamó mucho la atención. Se rezó en 7 idiomas, ninguno del español, que también me llamó la atención. Bueno, salimos de allí, nos fuimos a la pensión, Gonzalo y yo hablando de nuestras cosas, deseando tomarnos una copa de vino e irnos a dormir. Y al día siguiente, por la mañana, madrugamos, subimos al Monte de las Apariciones con el grupo. Yo hice fotos. Me pareció un lugar bastante feucho, la verdad. Y bueno, y aquella tarde-noche comenzaba aquel retiro con aquel fraile misterioso y llamativo, ¿no? Nos fuimos para allá y entonces aquel retiro dura 3 días y medio y consiste en lo siguiente. O sea, lo que hace el Padre Dios en esos 3 días y medio es que te enfrenta. Él tiene su método, te enfrenta a la cuestión, a la realidad de la existencia de Dios o no, ¿no? De alguna manera no te deja escapatoria, ¿no? Y lo hace basándose en la espiritualidad de los mensajes de la Virgen María en Medjugorje y en su propia experiencia personal, en su testimonio, en su experiencia personal, que no es poca cosa, ¿no? Aquel retiro comienza con una charla introductoria. Estábamos en una habitación muy parecida a esta, con pupitres, igual. Gonzalo y yo estábamos en la última fila, no en la siguiente, ¿no? O sea, como diciendo, esto no va con nosotros, somos periodistas de investigación, no somos peregrinas. Y bueno, pues aquí estaremos a aguantar el chorreo, ¿vale? Bien. Y entonces el Padre Dios pidió que uno por uno nos fuésemos presentando, que dijésemos quiénes somos, de dónde venimos y por qué hemos ido a Medjugorje. Coge el micrófono a la primera persona, una Madrid, dice cómo se llama y dice, vengo de Madrid, he venido a Medjugorje por lo siguiente. Y sucede algo que para mí fue absolutamente nuevo, y es que una persona, delante de un montón de desconocidos, cuenta su vida. Y cuenta, dice, yo he venido a Medjugorje porque ella en ese momento estaba pasando una situación muy dura en su vida y la cuenta. Y yo pensé, ¿y esta señora por qué cuenta su vida aquí? Delante de un montón de desconocidos, tendrá afán de protagonismo, querrá no sé, estará mal de la cabeza, luego le doy un abrazo, necesita cariño, yo qué sé, no sé. Para mí aquello, yo dije, esta señora está loca, o sea... Y entonces pasó a la siguiente y sucedió lo mismo. Y la siguiente igual. Y eran unas historias muy duras, la vida, ¿no? Que hay ocasiones en las que te golpea y tú no sabes ni por dónde te ha venido. Y entonces, pues, había personas que habían fallecido sus hijos, personas que les había abandonado el marido, personas que tenían un cáncer y se iban a morir. Yo tenía 28 años, yo estaba encogidito en mi silla.
diciendo, ¿esto qué es? O sea, esto es el escaparate de la tienda de los horrores, ¿no? Y muy duro, ¿no? Muy, muy doloroso. Y cuando el micrófono estaba a punto de llegar a Gonzalo y a mí, yo tuve una respuesta. ¿Por qué viene la gente a Medjugorje? Yo ahí tuve una respuesta que fue muy importante, porque a mí me ayudó a abrir el corazón, que fue la siguiente. Ya sé por qué viene la gente a Medjugorje. La gente viene a Medjugorje buscando respuestas para su vida, porque en su casa nadie le ha dado respuestas para su vida. No se le ha dado el psiquiatra, no se le ha dado el pedagogo, no se le ha dado el alcohol, el trabajo, el dinero, la amante, el fútbol, los amigos, la cerveza, y necesitan respuestas para su vida. Y entonces me di cuenta, porque yo todavía arrastraba aquella noche oscura que había pasado, que yo también necesitaba respuestas para mi vida. Y empecé a dejar de ser un periodista que iba a investigar Medjugorje y empecé a ser un peregrino como ellas. Y cuando llegó el micrófono a Gonzalo, claro, yo pensaba, ¿yo qué digo? Y coge Gonzalo y dice, yo me llamo Gonzalo, tengo 30 años, soy soltero, que nunca supe por qué dio ese dato, pero bueno, yo pensé, aquí no vas a encontrar. O sea, soy soltero, dice. Soy soltero y soy periodista y he venido a hacer un reportaje. Y el padre de Yoso, me acuerdo que él estaba así y levantó la cabeza, o sea, miró como, o sea, yo dije, uy, algo aquí que no. Y bueno, cogí el micrófono, dije, me llamo Jesús García, tengo 28 años, soy de Madrid, soy periodista, trabajo en un periódico católico, he venido a hacer un reportaje. Dije lo del periódico católico para que el fraile se calmase un poco también, ¿no? Y para que, porque, en fin, yo no iba a contar ahí, bueno, total, que el padre Yoso comienza aquel retiro dando una charla introductoria que fue, nos dijo lo siguiente, tenéis que haceros una pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir un encuentro personal con Jesucristo? ¿Qué haces aquí? ¿Tú conoces a Dios? ¿Le conoces de oídas o le conoces en persona? ¿Estás dispuesto a vivir ese encuentro y conocerle? ¿Te atreves a abrir tu corazón o vas a seguir con el corazón cerrado? ¿Estás dispuesto a vivir un encuentro personal con Jesucristo o estás pensando en tu reportaje para tu periódico? Entonces yo me quedo así y digo, ¿a este señor qué le pasa? Y no entendía que el ataque, ¿no? Y tal cual se fue y nos mandó a la cama a dormir, ¿no? Y entonces Gonzalo y yo estábamos muy disgustados, ¿no? Porque nada tenía sentido. O sea, imaginaos la situación, es absurdo, ¿no? Es kafkiano. Y yo decía, bueno, pues nada, una noche menos, venga. El sábado regresamos a Madrid. 3 días y medio después de aquel retiro con aquel fraile, y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo al Padre Yoso le amo y él es mi padre. Porque a través de él ha sido el medio a través del cual Dios se me ha revelado en el corazón. Yo he conocido a Dios. ¿Y esto cómo sucede? Es inexplicable. Es un misterio. ¿Eh? No se puede trasladar. A mí me encantaría esa experiencia, cogérmela y ponerosla a vosotros, ¿no? Pero nosotros la vivimos en primera persona y lo único que puedes hacer es tomar decisiones, ¿no? Y yo esto me lo creo, Dios es verdad. Bien, vamos a ver qué sucede a partir de ahora, ¿no? Regresamos a Madrid, habíamos ido 2 periodistas y volvimos la Antorcha Humana y el Capitán América. O sea, no os podéis imaginar. O sea, hicimos un reportaje de 26 páginas que fue lo que empezó a dar a conocer Medjugorje porque claro, los medios de comunicación tienen, aunque sean un medio más o menos, pero tienen mucha fuerza, llegan a mucha gente, ¿no? Y empezó a conocerse Medjugorje. Y nos pasó una cosa, vivimos una conversión. Yo me parecía una de las señoras del viaje. O sea, yo rezaba rosarios que se me caían, ¿no? Iba todos los días a misa, me compré una Biblia. Bueno, no dormía, o sea, yo no veía el momento de ir a una iglesia, ¿no? Y sentarme en un banco. Entonces, esto es un problema, porque cuando tú te conviertes tú, pero el resto de tu gente no. Y dicen, ¿a este qué le ha pasado? Y se piensan que te has vuelto loco, o que te drogas, o que te has dado un golpe en la cabeza, o que lo que sea, ¿no? En Gonzalo fue un poco más problemático, yo creo. ¿Por qué? Porque él se vino con una inquietud absolutamente inesperada y no buscada de si tenía que ser sacerdote, ¿no? Y entonces fue muy bonito porque, bueno, es muy bonito ahora. En aquellos días fue duro porque él lo pasó mal, ¿no? Entonces, bueno, él lo pasó mal, pero sus novias, ni te cuento, porque tenía 2 o 3 novias, depende de la semana, o sea, entonces, claro, pues no quería quedar, no quería salir, ¿qué pasa? Tal. Bueno, él cuenta, dice, joder, me dice, salgo ayer a tomar algo, macho, y entro en un bar y entonces hay una canción de Juanes que dice, llevo la camisa negra, y digo, no puede ser, o sea, dejadme en paz, ¿no? Y todo el rato así, ¿no? Dice, con todo, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a Madrid el 1 de abril, el 20 de abril es su cumpleaños,
Y una cosa que aprendimos en Medjugorje que nos contaron es que la Virgen María le ha dicho a los videntes que el día que sea nuestro cumpleaños le pidamos regalos, porque dice, yo soy una madre y quiero hacer regalos a mis hijos en los días especiales, y el nacimiento es un día especial, ¿no? Y entonces yo le pido regalos todos los años. Bueno, le pido regalos todos los días, pero mi cumpleaños también. Y entonces Gonzalo cumplía el 20 de abril, 3 semanas después de nuestra llegada, hicimos aquel reportaje. Éramos los locos de la redacción, obviamente. Y él le pidió un regalo a la Virgen María por mi cumpleaños, por su cumpleaños, que me quede claro si tengo que ser sacerdote o no. Y con lo que sea, que yo tenga paz, porque yo no puedo estar así, yo no duermo, tengo una angustia, una ansiedad que esto no puede ser bueno, ¿no? Y entonces él hace una especie de trato con la Virgen y dice, mira, voy a abrir la Biblia por algún lugar y si aparece la palabra sacerdote me voy al seminario, y si no, me olvido de esto y yo pues tendré mi familia ordenada, ya no tendré tantas novias, voy a elegir solo a una. Pero bueno, y entonces abre la Biblia, él lo cuenta muy divertido, dice intenté más o menos por donde no apareciese la palabra sacerdote, pues yo no quería serlo, o sea, no es algo que tú quieras, ¿no? Y entonces aparece, creo que era el Salmo, no sé si es el 109 o el 116, que tiene un versículo que dice, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y dice, joder, esto me pasa por preguntar. O sea, entonces, no preguntéis, ¿no? Y se fue al seminario. Y esto fue una bomba nuclear. En el trabajo, en el entorno, en sus amigos, en Madrid, o sea, porque se corrió un poco la voz. Un periodista que ha ido a Medjugorje y se hace, entonces todo el mundo quería conocer esa historia. Él, como se fue al seminario rápido, no, pues no se puede hablar con él, pero iba otro con él, entonces la gente quería hablar conmigo. Yo me convertí un poco en el periodista de Medjugorje en España, ¿no? Empecé a hacer más artículos, me llamaban para contar la historieta, al principio en casas. Oye, cuéntanos, y yo iba allí y contaba, bueno, pues hay un monte, hay unos chicos, tal, no sé qué. Tengo que decir una cosa, yo en aquel primer viaje no estuve con ninguno de los videntes y no estuve en ninguna aparición. Y sin embargo sí que vivimos aquella gracia, ¿no? Entonces, me convertí un poco en el periodista de Medjugorje. Todo esto deriva en que 2 años después una persona que tiene una editorial allí, la editorial Libros Libres, me llama y me dice que quiere que escriba un libro de Medjugorje porque en España no había nada, lo poco que había venía de fuera y había que traducirlo, en fin, bueno. Y digo, bien, fantástico, pues lo voy a escribir, y lo escribí, tardé unos 9 o 10 meses, pude viajar varias veces a Medjugorje, estuve con los videntes, les entrevisté, estuve con el Padre Lloso y conocí a muchas personas. Y fue el trabajo de mi vida, fue espectacular. Bueno, me lo pasé como un enano y disfruté y conocí a la madre y fue como trabajar codo con la Virgen María, de verdad. Fue tan bonito que es inolvidable, ¿no? Cuando acabo el libro, bueno, yo en aquella época vivía solo. Gonzalo se fue al seminario, ya estaba a lo mejor en segundo o en tercero. Yo vivía solo y mi vida no terminaba de concretarse, ¿no? Y yo no entendía por qué, ¿no? Yo, una persona que salía a la calle, ya pues a mis 30 o 31 años, salía a la calle, me paraba en un semáforo y me enamoraba hasta de las farolas, ¿no? Y nunca daba con la persona con la que yo formar una familia en condiciones, ¿no? A mí aquello me hacía sufrir mucho, ¿no? Porque yo decía, bueno, o sea, ¿qué pasa con mi vida, no? Y escribí aquel libro y a través de ese libro viví una experiencia muy bonita, que fue que yo hasta entonces había conocido gente que había ido a Medjugorje y había vivido una conversión. Y a partir de ahí empiezo a conocer gente que sin haber ido a Medjugorje, leyendo mi libro, vivía una conversión. Y esto es asombroso, ¿no? Entonces lo explico con una anécdota. Yo entro en una iglesia una noche y se me acerca una chica, me da en el hombro, me saluda, ¿tú eres Jesús García? Sí, ¿tú has escrito el libro de Medjugorje? Sí, se emociona, me coge la mano y me dice, gracias, porque lo que has escrito me ha cambiado la vida. Entonces ya ahí, para mí eso fue muy importante, porque dije, espérate, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, yo escribo bien, pero no tanto. O sea, yo puedo entretener, explicar, pero cambiar la vida de una persona, eso solo puede hacerlo Dios, ¿no? El corazón de una... Porque yo lo había vivido. O sea, a mí no me sirvió nunca de nada, nada, ¿no? Salvo cuando Dios dijo, ¡plim!, ahora, ¿no? Y yo dije, y entonces yo ahí dije, Dios mío, o sea, pero ¿quién eres tú, no? O sea, ¿quién eres? O sea, ¿por qué cuentas conmigo para esto? Yo no habría contado conmigo. Yo sé cuáles son mis miserias, mis límites y mis pecados. Entonces, si hubiese hecho un ranking, me hubiese descartado a mí mismo. Pues a lo mejor hubiese escogido a Gonzalo, que iba a ser cura, yo qué sé, no lo sé. Pero a mí me enamoró Dios ahí, ¿no? O sea, ¿por qué yo si hay mejores? Porque te amo.
Y ahí conocí a Dios. Porque te amo. Tú. Me he fijado en ti. ¿Tienes algún problema? No, no. Y entonces empecé a viajar por toda España presentando el libro, dando conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entrevistas, radio, televisión, en fin, bueno. No me hice famoso, pero me hice conocido, ¿no? Y entonces empecé a vivir una experiencia, claro, la batalla espiritual es brutal, ¿no? Es brutal. El demonio es muy listo. Y cuando no te pilla por un lado, te busca por otro, ¿no? Entonces a mí me pilló por... O sea, yo creo que es algo parecido al hijo pródigo. Hubo un día que dije, oye, un momento, porque yo escribo un libro sobre la Virgen y la gente se acerca a Dios, les cambia la vida, pero ¿y qué pasa con la mía? ¿Por qué la mía no me cambia? Entonces me enfadé con Dios. Digo, oye, la próxima vez te va a escribir un libro perico, porque yo no. O sea, ¿qué pasa aquí, no? Y me enfado con Dios. Y fue una época dura, porque yo no quería, pero estaba enfadado. Y le pedía la cuenta. Al final es un poco el hijo pródigo, ¿no? Va a su padre le dice, oye, dame todo lo mío, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿qué hay de lo mío? Le pasé la factura, en realidad, ¿no? Bien. Todo esto lo cuento para cerrarlo con una historia que es una persona compra el libro en una tienda de Madrid, lo deja en su casa encima de la mesa y una de sus hijas llega a casa, lo coge, lo ve y se ríe un poco de su padre. Y dice, madre mía, las cosas que se compra mi padre. Que si la Virgen se aparece en Bosnia, o sea, menuda tontería, ¿no? Pero lee la primera página y entonces sigue a la segunda, tercera, 4, 5, bla, 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 y en 2 días se lee el libro. Y cuando ve a su padre al día siguiente, le dice, papá, este verano me voy a Medjugorje. Y su padre dice, bien, pues busca un viaje. En aquella época, un amigo mío, Rafa Lozano, organizaba unos viajes desde Madrid que eran muy curiosos porque eran en autobús. Son 2.500 kilómetros, 3 días y medio de autobús. Eran muy duros, muy cansados, pero eran muy divertidos. Estaba la oportunidad de convivir, de conocer a la gente, en fin. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo ayudaba a mi amigo en esa organización y ¿qué pasaba? Que te metías en el autobús y tenías 3 días y medio para hablar, ¿no? Y entonces todo el mundo, claro, tú eres el que escribió el libro, todo el mundo quería hablar con el que había escrito el libro. Pero yo cuando vi a esta chica dije, yo con quien quiero hablar es con esta de los ojos azules. O sea, y entonces, pues nada, pues la saludé. Oye, pues tú eres el que escribió el libro. Digo, hombre, por supuesto, ¿qué quieres que te cuente? Vamos a ver, o sea, quita de aquí, chaval, fuera, venga. Y entonces yo conozco, y tú conociste a los dientes, bueno, soy su amigo, ¿sabes? Y el padre de eso, tengo su teléfono, ¿quieres que le llamemos? O sea, bueno, entonces 3 días y medio de despliegue absoluto y bueno, pues una semana allí en el Festival de Jóvenes de Medjugorje que se hace todos los veranos, que es impresionante. Y volver 3 días y 5 días de vuelta a Madrid y nos enamoramos, fuimos novios, nos casamos, tenemos 5 hijos. ¿Eh? Y entonces, cuando pusimos fecha para nuestra boda, nos casamos en 2013, el 12 de octubre de 2013, cuando pusimos fecha, pues en marzo del 13, por ahí fue, febrero, marzo, yo fui a una iglesia a darle las gracias a Dios, ¿no? Y todo ese día vas en son de paz, ¿no? Ah, señor, qué bien, jo, qué chica más guapa, qué lista, qué divertida, cómo me gusta. Gracias. Vamos a hacer una boda preciosa, va a haber muchos sacerdotes, va a haber un coro magnífico. En fin, un montón de cosas, ¿no? Y yo ahí viví una experiencia. Cuando yo no oí una voz, no vi una visión, no se me apareció nadie. Pero sí que sentí como que el Señor no quería hablar de mi boda. Yo lo llamo el reproche de Dios. Que fue un poco como, de repente dice, espera, déjalo de la boda para otro momento. Majo, ¿qué decías tú que ese libro cambiaba la vida de la gente y no cambiaba la tuya? Porque yo conozco a mi mujer por ese libro. Y entonces de repente me doy cuenta y digo, pero tú quién eres, ¿no? O sea, es un plan perfecto. O sea, qué listo eres. Es inimaginable. O sea, Dios va por delante lejos, ¿no? Y va preparando. Y me di cuenta de que para yo haber escrito aquel libro necesitaba solo, que era lo que a mí tanto me pesaba, ¿no? Y yo no me explicaba por qué mi vida no terminaba de cuajar, ¿no? Y cuajó con el libro, cuajó con aquella soledad. Y yo dije, qué listo eres. Y hice un trato con él, que fue nunca, jamás, nunca, ni por asomo, voy a desconfiar. Yo he aprendido con los años que creo, no sé si es el peor pecado, pero creo que sí que es el que más le duele al Señor, que es
la desconfianza. Lo he aprendido también gracias a mis hijos. Yo ahora tengo hijos y lo que más me dolería del mundo es que mis hijos desconfiasen de mí. Mi hijo Santi, el mayor, tiene 8 años. Si algún día desconfiase de mí, me dolería más que me cogiese el coche o que se emborrachase un día de fiesta. Y yo dije, no voy a desconfiar jamás de ti, ¿no? Y empecé a tener una relación brutal con el Señor que no ha parado de sorprenderme, ¿no? Como, por ejemplo, con mi familia, ¿no? Es inimaginable, ¿no? Es una historia asombrosa. Todo esto, bueno, ¿qué es Medjugorje? ¿Qué entiendo yo que es Medjugorje? Medjugorje es un acontecimiento de la gracia que está sucediendo ahora, es un acontecimiento, es un acontecer de Dios, ¿no? Es una potentísima llamada a la conversión para el hombre de hoy, que, sobre todo para el cristiano bautizado, que para el católico bautizado, que en alguna esquina de su vida ha dejado olvidadas una serie de cosas que son importantes, ¿no? Como me ha pasado a mí, como le pasa a muchísima gente, por lo menos en España, de mi generación, los bautizados hay un momento que nos vamos de la iglesia, ¿no? Y no porque no nos hayan evangelizado, sabemos quién es Jesucristo, hemos hecho la comunión, no sabemos los evangelios, sabemos todo, ¿no? Pero hay un momento que decides que aquello no tiene que ver contigo, ¿no? Medjugorje es una potentísima llamada a la conversión al bautizado que ha dejado la vida de fe. ¿Cómo se da esa llamada a la conversión? A través de una catequesis que da la Virgen María a 6 personas durante toda su vida, a través de una serie de mensajes. ¿Cuáles son esos mensajes? Bueno, son miles en todos estos años, ¿no? Pero se resumen en cinco puntos, lo que llaman el Padre Dios en su día le puso el nombre, las 5 piedras de Medjugorje. La oración del rosario con el corazón, la lectura de la Biblia todos los días, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo, recuperar la práctica del ayuno, la confesión al menos una vez al mes. Hay un mensaje de la Virgen que dice, queridos hijos, si cada uno de vosotros se confesara al menos una vez al mes, el mundo entero se convertiría. Y por último, el 5.º punto, la 5.ª piedra, que es la más importante, a la que te lleva todo lo demás, la Eucaristía. La Eucaristía, la celebración de la misa y la adoración eucarística. En realidad, tomar la conciencia de la presencia real, absoluta, total de Cristo en la Eucaristía. No de una imagen de Cristo, no de un recuerdo de Cristo, no de un símbolo de Cristo, de Él vivo, auténtico, el Galileo, el del mar de Galilea, el de los milagros, el de la cruz. Él, no su primo, que tampoco hubiese estado mal. No es su primo, es Él. No es un familiar, no es un amigo. Cristo, presente en la Eucaristía. Y esto es muy importante. Eso es Medjugorje. Medjugorje es cristocéntrico. Tú puedes ir a Medjugorje 1.000.000 de veces, puedes hacer una película, un libro, puedes ir allí, conocer a los videntes, a las personas, a los peregrinos, pero acabas todos los días sentado en un banquito de la parroquia, sentado delante del sagrario. Quitas la Eucaristía del sagrario de Medjugorje y Medjugorje no tiene nada, es vacío. Es una tontería, es una pérdida de tiempo. La conciencia de la presencia de Jesucristo. Y el Señor se vale de una serie de gracias que suceden allí, como nos pasó a Gonzalo y a mí, ¿no? Hay un momento en el que sucede. Es una gracia concreta en lo temporal porque está pasando ahora. Y en lo físico porque es allí, ¿no? Yo conozco miles de testimonios de conversiones, ¿no? Personas que se han confesado, que no se han confesado en 10, 20, 30, 40, 44 años, ¿no? Y llegan allí y dicen, ¿y por qué allí? Pues no lo sé. Tuve la inquietud, la necesidad, vi a un cura sentado confesando y tuve que sentarme a hablar con él y acabé confesándome, ¿eh? Después de 44 años, ¿no? Ayer lo contaba, estábamos en no sé dónde contaba. Yo, por ejemplo, en el documental que hemos hecho en Medjugorje entrevistamos a Nando Parrado. Es uno de los supervivientes del accidente de los Andes, de Viven. Él es el que salió caminando y gracias a él se salvó todo el mundo. Cuando estábamos haciendo la película, hubo una persona que me contó que le había visto en Medjugorje. Y yo soy súper seguidor de esa historia, desde niño, ¿no? Yo leí el libro, vi la película, en fin, y cuando me lo dicen, digo, no me puedo creer que Nando Parrado ya está en Medjugorje, entonces le tengo que entrevistar. Entonces, bueno, le localicé, le entrevistamos, y él cuenta cómo fue a acompañar a su mujer. Bueno, por una serie de circunstancias, su mujer quería ir y él dijo, él la quiere mucho a su mujer y dijo, voy. Él no se confesaba desde el accidente en el año 1972, porque él se enfadó con Dios. En el accidente muere su madre, su hermana y sus 2 mejores amigos, un chico de 18 años.
y se tiene que comer los cadáveres para sobrevivir. Y allí no va nadie a salvarle, sino que sale caminando él. Entonces tenía motivos para estar enfadado, ¿no? Nunca se confesó desde entonces. Y acompaña a su mujer y va caminando por ahí y él dice, vi a un sacerdote y tuve la necesidad de sentarme a hablar con él y confesarme. Era un sacerdote australiano y le dije, soy soy tu peor cliente. Dice, ¿por qué? Dice, porque llevo 44 años sin confesarme. De los 10 mandamientos, menos matar, todos. Y se confesó. Y él cuenta emocionado. Dice, y aquel día en Medjugorje, por primera vez en 42 años, en 44 años, pude comulgar. Y eso es Medjugorje, ¿no? Un fenómeno, un acontecimiento. Y una vez a Mirjana, una de las videntes, le dije, ¿qué sucede en Medjugorje? Porque a mí me parece muy bien que tú veas a la Virgen y tú te conviertas. Pero ¿qué me ha pasado a mí que yo no veo a la Virgen? Y dice, lo estás entendiendo muy bien. Aquí hay una gracia más allá de las apariciones. Porque las apariciones es una gracia muy particular para nosotros 6. Una gracia y una responsabilidad. Pero hay algo más, efectivamente. Y es un don de Dios, un regalo. Hay que acogerlo así. Y está sucediendo, ¿no? Y está sucediendo aquí. ¿En qué ha derivado en nuestra vida? Bueno, pues sí, María y yo nos casamos. Se nos ha llenado la casa de gente. Tengo 5 hijos y tenemos un perro también. Y entonces hubo un momento dado, esto que cuento ahora no es un día que te das un golpe en la cabeza, ¿no? Esto tiene hay un acompañamiento, hay mucha oración y hay un discernimiento y hay una dirección espiritual, ¿no? Entonces, hay un momento dado, en el verano de 2012, yo todavía no me había casado. Yo tengo una directora espiritual que es una monja, una señora muy sabia de muchísima oración, ¿no? Y entonces hay un momento dado que en esa dirección espiritual me dice, tú tienes que dejar tu trabajo. Hay algo que tenemos que ver qué es lo que te está pidiendo el Señor, ¿no? Sabíamos que mi vocación era el matrimonio, pero yo tenía que dejar mi trabajo. Tienes que dedicar, o sea, el Señor te da una serie de dones y de talentos, tienes que dedicarlos a evangelizar. Y yo me enfadé con la monja. Pues yo le dije, qué fácil es ser monja y decirle a un laico que deje su trabajo. Porque a ti al fin y al cabo siempre alguien te va a ayudar. Pero a mí, por mi cara bonita, ¿quién me va a ayudar? Entonces me dijo, es cierto que tu realidad y la mía son diferentes, pero eso es tan verdad como que mi padre y el tuyo son el mismo. Igual que cuida de mí, va a cuidar de ti. Y yo me enfadé más todavía porque dije, tienes respuestas para todo. No me gusta esta conversación. Y me fui enfadado. Me fui enfadado. Pero bueno, él a veces da signos inequívocos y finalmente dije, bueno, venga, voy a dar ese salto, ¿no? Hubo un amigo que me dijo, mira, tú das el salto y Dios te pone las alas, ¿no? Y dejé el trabajo. Y entonces me quedé sin trabajo. Y dije, entonces, ¿cómo es esto ahora de evangelizar a través de la prensa, los medios de comunicación? En fin, ¿y ahora qué se hace? ¿A quién llamo por teléfono, no? Pusimos fecha para nuestra boda, yo dejé mi trabajo. Es el mundo al revés, ¿no? Y encima a María, a mi mujer, entonces mi novia, se queda sin trabajo también. Entonces todo el mundo dice, parad la boda, parad la boda. Y ahí es cuando te empiezas a jugar la partida de la fe. Porque hablar de la fe es súper fácil. Echar la partida es distinto, ¿no? Yo siempre digo que la fe es como una partida de parchís. El juego del parchís lo conocéis, ¿verdad? Que es que tú tienes que tirar el dado, tú no te puedes quedar el dado en la mano. Muchas veces nos quedamos el dado en la mano porque decimos, es que si sale solo uno, no, bueno, tú tira el dado. Aunque saques uno, vas a avanzar. Como no avanzas, es quedándotelo. O sea, la fe es un don que no es para que te lo quedes, es para entregarlo, es para ponerlo en juego. Hay que tirar el dado, hay que jugar el juego de la fe. Entonces yo dije, vamos a tirar el dado, María. Nos casamos, porque yo creo que esto es un proyecto de Dios. Y si es un proyecto de Dios, Dios lo va a sacar adelante. No depende de que tú tengas un jefe que te contrate o te despida, porque no son más que criaturas. Y el Señor de nuestra vida es Dios. Entonces nos casamos. El día que nos casamos estábamos los dos en paro. Pero sucedió una circunstancia, que es la siguiente. Un mes antes, yo estaba en una adoración en una iglesia en Madrid, en San José de la Montaña, y era tarde, bueno, me senté en un banco y exponen al Santísimo, apagan la luz, incienso, música de violines, y yo me dormí. Creo que no llegué a roncar, pero en un momento dado me despierto un poco sobresaltado y con una idea en la cabeza, una idea fija, ¿no? Y le pongo un mensaje a María. Digo, el Señor me ha dado una luz, ya sé de qué voy a escribir mi próximo libro. Y me dice, ¿de qué?
Y le digo, estoy en una iglesia, no puedo escribir en el móvil, ¿no? Entonces, por la noche hablamos por teléfono y ¿de qué es eso de que el Señor te ha dado una luz? Digo, mira, ya sé que voy a escribir mi próximo libro. Me dice, ¿de qué? Digo, de Tierra Santa. Y digo, uy, qué buena idea. Pues nosotros nos íbamos de viaje a Tierra Santa, de viaje de novios. Íbamos a ir a la playa allí en España y luego una semana a Tierra Santa. Yo había conocido Tierra Santa en el 2006 hubo una guerra entre Israel y Líbano y fui allí, bueno, y yo ya lo conocía y mi mujer no, y dije, para conocer Tierra Santa o vamos ahora, porque si luego tenemos hijos va a ser más complicado, ¿no? Y entonces dijimos, vamos a Tierra Santa de viaje de novios. Y entonces estábamos en paro. Y entonces nos fuimos Dice, ¿de qué vas a escribir? ¿Y de qué va a ir el libro? Digo, no lo sé, pero como vamos a ir allí, seguro que el Señor acontece. Y me dice María, pues es verdad porque siempre lo hace. Entonces es la fe, siempre la fe, ¿no? Y entonces nos fuimos a Tierra Santa, estuvimos allí. Yo allí conocí a un sacerdote, cuando fui en aquel viaje, un sacerdote mexicano de un legionario de Cristo, es el padre Juan Solana, y entre muchas de las personas que escribí, pues conoces a uno, a otros, me dice, oye, pues a ver si nos vemos. Y le vi 2 veces, el martes, y entonces el martes me dice, ¿cuándo os vais? Pues me voy el lunes. Dice, pues el domingo os invito a cenar en Jerusalén. Fantástico, padre. Y el domingo cenando con él, en 2 horas me cuenta por qué está él en Tierra Santa. Entonces me cuenta, a lo mejor muchos lo conocéis, la historia del descubrimiento de Magdala, ¿no? Bueno, el resumen es que él compra unos terrenos en la orilla del mar de Galilea, o sea, ahí, para construir una iglesia y un albergue de peregrinos, y descubren las ruinas arqueológicas del siglo I del pueblo de María Magdala. Esto en un minuto. Él usó 2 horas de una historia apasionante que se te va a la cabeza. Una concatenación de hechos de la providencia y de milagros, ¿no? Y cuando estamos tomando ya el postre, bueno, en realidad es mentira, no estamos tomando el postre. Mi mujer se estaba tomando un café y yo me estaba tomando un gin tonic porque estaba en la gloria, allí en Tierra Santa, recién casado, viendo allí de fondo el Monte de los Olivos y tal. Y entonces, cuando cuenta toda esa historia, el padre Juan me dice, oye, Jesucito, ¿y qué tienes que hacer ahora cuando vuelvas a Madrid? Y digo, pues buscar trabajo, padre. Y dice, pues quédate aquí, trabajas conmigo y me escribes un libro. Y entonces yo oigo la cucharilla de mi mujer que se cae, clink, clink. Y la miro y estaba pálida como esa pared. Y digo, ostras. Y dice mi mujer, dice, no me lo puedo creer. Y dice el padre Juan, dice, ¿qué pasa, hija? ¿No es escritor tu marido? Y dice, padre, no me lo puedo creer. Y dice, que entonces le cuento, digo, mira, hace un mes, y entonces él se ríe y dice, ya está, no hay más que hablar. Entonces volví a Madrid y 3 días después me volví a Jerusalén a trabajar. Y ya tenía trabajo y tuve trabajo todo ese año. Y además con la inmensa suerte de que mi mujer estaba en paro, no tenía trabajo, entonces me podía acompañar en esos viajes a Tierra Santa. Vosotros no sabéis lo que es estar un mes prácticamente recién casado viviendo en Magdala, en el mar de Galilea, con tu mujer recién casado, gracias a que estábamos los dos sin trabajo. Dios suma restando y resta sumando. Si hubiésemos tenido trabajo, no nos vamos. Dios suma restando y resta sumando. Y escribimos aquel libro, ¿no? Y entonces aprendimos lo que era la providencia. Y nunca, nunca desde entonces nos ha faltado de nada. Los que nos casamos sin trabajo. Porque dijimos, esto es un proyecto de Dios y Dios lo saca adelante. Yo creo que ese día nos metimos a Dios en el bolsillo, ¿no? O sea, dijo, estos son los míos, ¿no? Y no nos ha dado más que hijos y trabajo y nunca nos ha faltado de nada, ¿no? 5 hijos que son 5 caramelos, ¿no? Maravillosos. Y entonces, pero eso se tenía que concretar en algo. Entonces, en un momento dado, dijimos, vamos a crear una empresa para evangelizar. Entonces creamos una empresa, una sociedad limitada, una SL, ¿no? Para generar contenidos para evangelizar. Y entonces, en un momento dado, nos dimos cuenta de que la evangelización, o sea, crear una empresa para evangelizar, o sea, la evangelización no es un negocio. Nunca nadie se ha hecho rico evangelizando. La evangelización requiere pérdida, requiere dolor, requiere sacrificio. Para empezar, el Señor perdió su vida. Después, los apóstoles perdieron su vida. Entonces, esto es un problema en el mundo de hoy porque cuando dices que te dedicas a esto profesionalmente, la siguiente pregunta es ¿y de qué, y de qué, y de dónde generáis el dinero? De la providencia. Vivimos de donativos. Tiene que doler, si no, no da fruto. A mí cuando presentamos un proyecto, que hemos hecho proyectos de varios cientos de miles de euros, lo presentamos, lo ponemos encima de la mesa y la segunda pregunta es ¿y qué rentabilidad tiene? Digo, no has entendido la primera pregunta, porque esto es para evangelizar. Y el Señor nos abre puertas y deshace nudos, ¿no? Y todo se está haciendo posible, ¿no? Hay que estar ahí, hay que jugar la partida, no vale quedarte en la cama
o quedarte todo el día rezando, hay que trabajar. Pero es cierto que el Señor va por delante. Yo tengo anécdotas sin parar, ¿no? En este sentido, ¿no? Y entonces decidimos que no era una empresa, no podía ser una empresa, y constituimos una fundación, es la Fundación Gosparts, y financiamos muchos proyectos de evangelización para el mundo de hoy. Para evangelizar en el mundo de hoy, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú quieres evangelizar en Japón, tienes que aprender japonés. Para evangelizar al hombre de hoy, tienes que hablar el idioma del hombre de hoy. Y el idioma del hombre de hoy es el corazón. Tienes que hablarle al corazón, no le puedes hablar a la cabeza. Yo sé que nosotros tenemos todos los argumentos posibles y tenemos la verdad y tenemos la razón, pero el hombre de hoy no escucha por la cabeza, escucha por los sentimientos. Yo no estoy diciendo que descargues de razón tu verdad, pero sí tienes que aprender a hablar japonés con los japoneses. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Sobre todo, pues libros, pero también documentales, porque el cine es un arma poderosísima para hablarle al corazón de las personas. Veréis, cuando los enemigos de la fe, que estamos rodeados, no sé si os habíais dado cuenta, ¿no? quieren salirse sacar algo adelante, no hablan de razones, hablan del corazón. Por ejemplo, para sacar adelante el aborto, te ponen el ejemplo de una niña que ha sido violada y que está embarazada. Y entonces dices, ¿cómo me voy a poner a esto, ¿no? Y con ese ejemplo, en ese saco, meten todo, ¿no? Y ya entonces aborto libre y gratuito para todo el mundo, porque si no eres un nazi y un criminal, ¿no? El momento en el que estamos ahora es súper importante. Vamos, siempre ha sido súper importante, pero este es súper importante porque es el nuestro, ¿no? Y yo pongo un ejemplo. Yo hace muy poco, con mis dos hijos mayores, tienen 8 y 7 años, Santi y Lucía. Ya con 8 y 7 años yo ya he tenido que tener una conversación con ellos sobre el tema del movimiento LGTBI. Y son muy pequeños y no me gusta y me he visto obligado a tener esa conversación porque estamos rodeados. Y entonces ya, pues un día en unos dibujos animados salieron dos personajes que eran dos chicas que se besaban y entonces yo, pues se nos coló porque es que es imposible pararlo todo y paré la película y dije, no os la voy a quitar, porque tampoco puedo poner en contra a mis hijos. No os la voy a quitar, la vais a seguir viendo, pero que sepáis que hay cosas que están bien y cosas que no están bien. ¿Y qué está bien, papá? Digo, pues mira a tu padre y a tu madre. Santi, hijo mío, tú algún día pues lo que tienes que hacer es traer una novia bien guapa a casa. No se te ocurra traer una fea. ¿Eh? Entonces él se reía también, ¿no? Pero por lo menos ahí. Pero ya me obligaron a tener una conversación que yo creo que todavía no tocaba. Pero es así, o sea, nos comen, se nos llevan a nuestros hijos. Se nos llevan a nuestros hijos. Porque no solo mis hijos, es pues la que vaya a ser su novia dentro de unos años, sus amigos, sus compañeros de trabajo. O sea, es una generación entera. Entonces yo me he propuesto que los hijos de otro a lo mejor se los arrastran, pero yo voy a dar mi vida por mis hijos, ¿no? ¿Y cómo voy a dar mi vida por mis hijos? Con el Evangelio. ¿Y cómo? A través de proyectos de películas, de libros, tenemos un canal de YouTube, redes sociales, etcétera, etcétera. Y todo eso viene de aquel anuncio que una señora puso, que estaba loca, en un periódico, y una pequeña hora. Esto. Es que ni siquiera era una oración. Esto. Porque cuando tú a Dios le das esto, Él te lo da todo. Él te lo da todo. A mí me da una familia. Yo veo la foto de mi vida ahora mismo y es preciosa. Es un póster de película. De una mujer preciosa, encantadora, que es un regalo. Tengo 5 hijos que son 5 caramelos. Tengo un trabajo que es apasionante. Estoy con Dios todo el día. Estoy con Dios. Yo tuve que meter a Dios en mi vida. O sea, porque yo hubo un momento que dije, ¿por qué aquel discernimiento con aquella monja? Digo, mira, yo no soy capaz de dividir mi vida en compartimentos estancos. O sea, hay gente que dice en el plano personal, en el plano familiar, en el plano profesional. Digo, yo no soy capaz de estar en el plano profesional sin tener a Dios. O sea, yo me di cuenta de que había trabajos que no podía hacer. Pero no, yo no puedo hacer este trabajo porque va en contra de todo. O sea, no me gusta, ¿no? Y al final dije, bueno, pues ya que no voy a hacer esos trabajos, voy a evangelizar, ¿no? Ahora mismo estamos, buenos días. Ahora mismo estamos, y con esto termino, bueno, hemos hecho la película Meore, que lleva ya 150.000 espectadores en todo el mundo, ¿no? Que es una barbaridad, es una locura, ¿no? Y estamos ocupando un espacio, yo digo que es la batalla cultural, o sea, si no ocupamos ese espacio, lo van a ocupar otros. Entonces hay que darse de codazos.
Oye, no, que estaba yo. Bueno, pues te apartas. ¿Por qué? Porque te vengo a evangelizar. No quiero que me evangelices. Bueno, pues te aguantas. Yo tampoco quiero que adoctrines a mis hijos. Entonces, dejadme en paz. ¿Sabes? Y ahora mismo estamos con un proyecto muy bonito. Estamos haciendo un documental también que se llama Madre no hay más que una. Y consiste en, como he dicho, no hay que hablar, hay que aprender de la gente, ¿no? Consiste en explicar la maternidad de la Virgen María. Todo esto viene porque a mí de pequeño me decían, la Virgen María es tu madre. Yo decía, no, mi madre es una señora extremeña, de Extremadura, que cocina que te mueres y que cuando me porto mal me canea, ¿no? Luego aprendí que sí. Entonces dije, pues sí, que tengo una madre en el cielo, sí, sí. Y que en el cielo y aquí. O sea. Y entonces dije, voy a explicar la maternidad de la Virgen María. Pues me da mucha pena que hay mucha gente que no conoce a su madre. Entonces se la voy a presentar. ¿Sabes que tienes una madre? No, no, sí, mira, ya verás. Entonces, ¿cómo vamos a explicar la maternidad de la Virgen María? No desde la teología, porque el mundo de hoy no entiende ese idioma, sino desde la maternidad. Y entonces, ¿quién tiene que explicarlo? Madres. Y hemos entrevistado a 6 grupos, a 6 madres. Madres de casi, bueno, de familia numerosa y con sus empresas, con sus trabajos, con sus emprendedoras. Hay una que es influencer, en fin, bueno. Y ellas nos dan testimonio de su ser madre y de su ser hija de la Virgen. Y va a ser una revolución porque es absolutamente contracultural, ¿no? O sea, son chicas que han tenido mucha presión en el plano profesional por tener muchos hijos, que dicen que sí están locas, en fin, bueno. Y está siendo súper divertido y súper bonito. Yo creo que en 2023 lo acabaremos. Bueno, os invito a meteros en la página web de nuestra fundación, gospars.org. Luego ahí con el libro os damos una tarjetita. Y a que recéis por nosotros. Ahora mismo en la fundación estamos 4 laicos, los 4 casados. Hay un mexicano, 2 españoles y una chilena. Y esto es una aventura. Yo siempre digo que mi trabajo consiste, en realidad, mi trabajo consiste en no ponerme nervioso. Porque si me pongo nervioso yo, se contagia el nerviosismo y todo el mundo se pone nervioso, ¿no? Pero bueno, yo sé de quién me he fiado, ¿no? Y no me resulta tan complicado no ponerme nervioso. Hay veces que sí, pero digo, tranquilos porque Dios va por delante. Y si no, mirad a mi familia, mirad este proyecto y mirad lo que hemos hecho en 10 años, ¿no? Es inimaginable. Esto no te lo enseñan, os lo aseguro, en ninguna universidad privada del mundo. Esto te lo enseña Dios en la oración, en lo privado, en lo escondido, en la soledad. Y a partir de ahí, una vez que ella te dice esto es así, te lanza. A mí me encanta. Yo siempre digo, hay que dar de comer a los peces de la pecera. Pero aquí yo me siento llamado a ir a mar abierto y echar las redes en mar abierto, ¿no? A mí me encanta, hay muchos pasajes de la Biblia, tenerlos presentes. O sea, por ejemplo, Abraham, sal de tu tierra. ¿Cómo que o sea, espera, no quiero salir de mi tierra. Yo aquí tengo mis cabritas, mi casa, de pádel. ¿Dónde voy a jugar al pádel? Diría Abraham, ¿no? Sal de tu tierra. El Señor no le dijo, tienes que ir a este sitio, te va a esperar una persona, toma esta bolsa de dinero. No, sal de tu tierra. Ve mar adentro. ¿Qué es ir mar adentro? Mar adentro es ir allí donde no haces pie y donde dependes de Dios. Si tocas el fondo ya dependes de ti. Ve mar adentro. Señor, y no puede ser un poquito más cerca de la orilla, un poquito solo. No mucho, hasta ahí, el agua por aquí. No, no, allí donde te ahogas es donde yo me voy a manifestar. Y vas a hacer un trabajo que va a dar gloria a mi nombre. Entonces, pues nada, hemos traído libros de Medjugorje por si alguien quiere pasar el rato. Os aseguro que es una bomba de relojería. Lo sé porque mi suegro lo puso encima de la mesa y madre mía la que se le vino encima, ¿eh?